caso de Emilio Lozoya Austin resultaba prometedor. Su testimonio parecía iniciar un maxiproceso en el que cerca de 60 implicados, empezando por el expresidente Enrique Peña Nieto, su hombre de confianza Luis Videgaray y numerosos políticos del sexenio, tanto del PRI como algunos del PAN, pues saldrían embarrados en escándalos de corrupción. Claro está, el asunto fue ampliamente difundido. Un primer video filtrado a redes sociales mostraba a dos operadores panistas recibiendo un montón de dinero en efectivo empaquetado, a lo que siguió la denuncia también filtrada en la que ofrecía testimonios sobre la implicación hasta del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Aquello ocurrió, esto de las filtraciones, en la misma semana en la que el hermano del presidente López Obrador quedó exhibido en video recibiendo también dinero en efectivo, una cantidad muy menor, y si bien el asunto Lozoya servía un poco para el control de daños, se convirtió en un referente frecuente de la discusión pública. Lozoya acusaba que le dieron órdenes para entregar contratos a Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de la Casa Blanca. Algo difícil de probar, a menos de que hubiera grabado a Peña Nieto en Los Pinos. Lozoya decía que fue presionado para adquirir la planta de fertilizantes agronitrogenados de AMSA de Alonso Ancira, pero tampoco se sabía si podría probar eso, y finalmente Lozoya, cuyas cuentas y las de su familia mostraban que recibió depósitos de la brasileña corruptora Odebrecht, aseguraba que ese dinero fue para sobornar legisladores a fin de que aprobaran la reforma energética. No puede obviarse que la verosimilitud de esas historias es innegable, pero un factor hacía ruido y ese factor era la imposibilidad de probar a cambio de un trato privilegiado la mayor parte del proceso que se le siguió. Digámoslo así, un hombre que con dichos puede evitar la cárcel puede decir cualquier cosa, y al parecer eso hizo Lozoya. Mientras tanto, el fiscal Alejandro Gers Manero se engolosinó. Al principio parecía exultante, seguro de sí y de las investigaciones que en ese y otros asuntos conducían directamente a Peña Nieto. Se la creyó el fiscal y con toda seguridad esa confianza le permitía aproximarse a su jefe político, el presidente López Obrador, prometiendo lo inimaginable hasta hace poco, ese maxiproceso ejemplar para cumplir la promesa de erradicar la corrupción e impunidad. A 3 años de distancia no consiguió nada más que lo que en principio tenía, es decir, la prueba de que el dinero que depositó Odebrecht a Emilio Lozoya se quedó en las cuentas de Emilio Lozoya. Muchos alertaron al respecto, entre otros la periodista Lourdes Mendoza. Manchado su honor de Lourdes por el propio Lozoya, fue ella la primera en desmontar las mentiras y las flaquezas del caso que el fiscal Gers parecía creerse a pie juntillas. Lourdes Mendoza fue la primera en demostrar las mentiras en lo que a ella tocaba, en ese caso una acusación absurda por decirlo menos. Fue también quien de manera muy audaz encontró y luego difundió las imágenes de Lozoya en el restaurante Hunan. Para ella era importante. Había demandado a Emilio Lozoya por difamación y este no compareció al juez bajo el argumento de que no podía dejar su casa donde pasaba un arresto domiciliario. El Hunan, sin embargo, no abonó solo al caso de Lourdes, sino también al caso completo. La Fiscalía y el juzgado, que habían aplazado largamente las audiencias en espera de pruebas que nunca llegaron sobre las acusaciones que hacía, decidieron finalmente encarcelar a Emilio Lozoya y ahí empezó la debacle del caso. Y es que de todo lo dicho por este exdirector de Pemex, nada pudo probarse y de acuerdo a lo revelado por Animal Político hace unos días, la Fiscalía pediría para él 46 años de prisión y 87 millones de pesos de multa. El escándalo se infló en 2019 y en 2022 se desinfló. La cuestión es ver lo ocurrido. Por un lado hay voces que acusan un uso político y faccioso de la justicia que posibilitó una narrativa
para acusar a los gobiernos del pasado, a los políticos de oposición, respecto al que, pues bueno, habrá que decir, hay razones de sobra para hacerlo. Por el otro lado, hay también una idea, una sensación de fracaso, cuando desde un principio pudo ser un logro. Y es que el caso Lozoya por sí mismo era relevante. Un exdirector de Pemex, es decir, prácticamente un secretario de Estado encarcelado junto con el caso de Rosario Robles, pues eran dos, eran ya un logro suficiente, un triunfo, pues desde los años 80 no había secretario de Estado ni director de Pemex presos por corrupción. Y aquí es donde se nos ofrece la disyuntiva. ¿Fue una estrategia perversa del fiscal Gers Manero o de plano a ese experimentado veterano de la política de la materia penal lo chamaquearon? Más claro, ¿hubo un lucro político de la justicia o la inexperiencia en el sistema le jugó en contra a la fiscalía? Usted que sigue esta videocolumna, ¿qué opina de todo esto? Déjenos sus comentarios, que siempre es muy valioso tener una perspectiva de quienes nos ven, nos escuchan, una perspectiva de lo ocurrido aquí abajo en los comentarios.